Barcelona se despertaba bajo el sol implacable de julio, una ciudad de contrastes brutales, donde el lujo se codeaba con la desesperación, a menudo separadas solo por el cristal polarizado de un automóvil de alta gama. José, a sus 58 años, no sentía el calor. Él vivía en una cámara frigorífica de su propia creación, una mansión modernista en Pedrovís, donde el silencio era la única compañía. Su fortuna, amasada a través de décadas de inversiones inmobiliarias, le había dado todo, salvo aquello que más anhelaba y que había perdido hacía 5 años en la calidez. Conducía su Mercedes negro, sin rumbo fijo la mayoría de las veces, solo para escapar de la prisión dorada de su casa. Siempre volvía al mismo lugar, el recibidor, donde una puerta de roble oscuro permanecía cerrada, sellada no con un simple pestillo, sino con el dolor. Detrás de esa puerta estaba el mundo de su hija, Sofía, inalterado desde el día en que un accidente de tráfico se la llevó en 5 años. 5 años, en los que la llave de esa habitación había permanecido colgada en un gancho solitario en su llavero, oxidada por la falta de uso, pero pulida por el roce constante de su pulgar. José juró que jamás volvería a entrar, temiendo que el aire de esa habitación, cargado con el perfume de lavanda y los libros a medio leer, lo ahogara. Su único contacto humano constante era doña Carmen, la gobernanta, una mujer de 60 y tantos años, con manos curtidas y la paciencia de un santo, que había visto a José construir su imperio y, más dolorosamente, verlo desmoronarse internamente. Un día, José se detuvo en un semáforo particularmente concurrido en la Gran Vía, cerca de la Example. El aire acondicionado de su coche luchaba contra el calor de la calle. Era una parada larga. Mientras esperaba, vio el desfile habitual de vendedores ambulantes, malabaristas y, en particular, una niña Ana, 11 años. Su uniforme era una camiseta demasiado grande que había sido blanca y ahora era gris, y pantalones cortos raídos. En sus pequeñas manos sostenía una bandeja de cartón con caramelos, mentas y chicles. Sus ojos, grandes y de un marrón intenso, barrían las ventanillas, buscando la más mínima señal de interés. No pedía limosna. Ofrecía un servicio a un precio que ella consideraba justo. Ana no estaba allí por capricho. Estaba allí por necesidad. Una necesidad que pesaba más que su propia pequeña estructura. Su madre, Juana, padecía una enfermedad pulmonar crónica. El alquiler era una batalla diaria, pero los medicamentos eran la guerra principal. Cada caramelo vendido era un paso más cerca de la farmacia. Ana se acercó al Mercedes, vio el reflejo de su propio rostro cansado en el cristal. Un hombre mayor, con la barba de 3 días y una expresión de infinita tristeza, estaba al volante. Ella golpeó suavemente el cristal. «Señor, ¿un chicle para el aliento? ¿O quizás una menta refrescante?», preguntó Ana, su voz ya ronca por el humo del tráfico y la insistencia. José, por primera vez en meses, no apartó la mirada con desprecio o indiferencia. La vio realmente. Había una seriedad en los ojos de la niña, una madurez forzada que no correspondía a su edad, algo en la forma en que Ana sostenía la bandeja, con una dignidad casi desafiante, le recordó a Sofía, su hija, cuando se ponía firme sobre algo que creía justo. «¿Cuánto cuestan?», preguntó José, bajando ligeramente la ventanilla, permitiendo que el calor sofocante de la calle entrara a 1 euro. «Señor, cualquiera», respondió Ana, sosteniendo la bandeja para que él pudiera elegir. En José no quería nada. No tenía hambre ni ganas de chicle, pero extendió la mano y tomó un paquete de caramelos de miel, los que su hija solía pedir cuando tenía un resfriado. Sacó un billete de 20 euros. «Quédate con el cambio», dijo empujando el billete. Ana dudó. «No, señor. Mi madre dice que uno debe pagar lo justo por lo que recibe. No acepto caridad». José levantó una ceja, impresionado. «¿Y si te digo que lo tomo como una propina por tu excelente servicio al cliente?». Ana consideró esto. La propina era aceptable. La caridad no. Metió el billete en el bolsillo de su pantalón, doblándolo con cuidado. «Gracias, señor. Que tenga un buen día». El semáforo cambió a verde. José avanzó, pero su mente se había quedado en la acera, en la niña de 11 años, con la moralidad de una anciana sabia. Esa noche, en la inmensa soledad de su mansión, José se sentó a cenar un plato que doña Carmen había preparado con amor y que él apenas probó. «Doña Carmen», comenzó José, bebiendo un sorbo de vino. «Hoy vi a una niña en el semáforo, vendiendo dulces». Doña Carmen asintió, recogiendo el pan que él no había tocado. «Hay muchas, señor. Es la triste realidad de la ciudad». Esta era diferente. Tenían fuego y orgullo. Rechazó el cambio de 20 euros, porque lo consideraba caridad. Doña Carmen se detuvo. Ella conocía el alma herida de José. Sabía que cualquier chispa de interés externo era un milagro. Tal vez el destino le ha puesto un espejo enfrente. «Señor, para que recuerde lo que es la dignidad». José no respondió, pero la semilla se había plantado. A la mañana siguiente,
José se encontró a sí mismo conduciendo hacia el mismo cruce, no por necesidad, sino por una curiosidad que rozaba la obligación. Ana estaba allí, luchando contra la sombra cada vez más corta del toldo de una tienda. Estaba tosiendo levemente, cubriendo su boca con el codo. Esta vez, José aparcó cerca, salió del coche y caminó hacia ella, algo que nunca habría hecho antes. El asfalto ardía a través de las suelas de sus zapatos caros. «Hola, niña, no me dijiste tu nombre». «Ana». «Señor Ann». «¿Y el suyo?» José Ana lo miró, analizando su traje impecable en contraste con el entorno sucio. ¿Va a comprar más caramelos, José? «Quizás, Ann, pero primero, háblame de ti. ¿Por qué no estás en la escuela?» Ana endureció su postura. «Mis asuntos no son de su incumbencia». «José, tienes razón», admitió él, sorprendido por la rapidez de su defensa. «Pero me gustaría ayudarte. No con caridad. Ana, con trabajo. Necesito a alguien que me ayude a ordenar algunos libros y papeles viejos en mi oficina, unas pocas horas al día. Te pagaré lo que ganes aquí». Y un poco más. Ana parpadeó. Era una oferta extraña, viniendo de un hombre que claramente no necesitaba ayuda, pero la idea de trabajar en un lugar fresco, lejos del sol, y de conseguir un ingreso estable, la sedujo. «¿Y si alguien ve a su coche aquí? Podrían robarlo», dijo ella, preocupada por su seguridad. «Mi chofer lo traerá y lo recogerá. No te preocupes por eso». A José le entregó una tarjeta con una dirección y un número de teléfono fijo. «Piensa en ello. Si decides aceptar, llama a este número y pregunta por doña Carmen. Ella te guiará. Si no, seguiré comprando caramelos aquí». Ana miró la tarjeta. Era gruesa, con letras en relieve. La sostuvo con cuidado. «Lo consultaré con mi madre, Ann Juana». La madre de Ana era una mujer fuerte, a pesar de su debilidad física. Cuando Ana llegó esa tarde, con las monedas contadas y la tarjeta de José en la mano, Juana estaba sentada junto a la ventana, luchando por respirar. Un trabajo de oficina. «Ana, ¿con quién?» Juana tosió, su voz apenas un susurro. Ana explicó el encuentro, el coche lujoso, la seriedad del hombre y su insistencia en que no era caridad. «Hija, el mundo no es amable con los que tienen poco, y un hombre rico no suele regalar su tiempo», advirtió Juana. «Pero, mamá, él vio mi orgullo y me ofreció dinero por mi tiempo, no por mi pena. Si trabajo allí, no tendremos que estar al sol. Podré venir antes para cuidarte y el dinero será fijo. Necesitamos ese dinero para el nebulizador». Juana la miró. Sabía que su hija era extraordinariamente madura y que su instinto rara vez fallaba. Además, no tenían muchas opciones. «Llama a doña Carmen. Sé prudente, mi amor, siempre prudente». Así comenzó el extraño empleo de Ana en la mansión de José. El primer día fue un choque cultural. Ana, acostumbrada a los ruidos de la calle y los olores de la basura, entró en un mundo de mármol pulido, techos altos y el penetrante aroma a limpieza y aire acondicionado. Doña Carmen la recibió con una calidez cautelosa. «Bienvenida. Ana». El señor José es un hombre de pocas palabras, pero de buen corazón, aunque lo tiene cubierto de capas de hielo. Ayúdale a derretirlas. El trabajo de Ana era tedioso. Organizar una biblioteca de libros de negocios que José no había tocado en años, pero lo hacía con una meticulosidad impresionante. José, mientras tanto, la observaba desde su escritorio, fingiendo trabajar. Se dio cuenta de que Ana era rápida y eficiente, pero lo que más le impresionó fue su disciplina. Ella nunca se quejaba, nunca pedía un descanso, solo trabajaba hasta que doña Carmen le anunciaba que su tiempo había terminado. Con el paso de las semanas, su vínculo se profundizó de manera gradual y silenciosa. No hablaban de emociones, sino de libros, de historia de Barcelona, de los tipos de nubes. Un día, Ana estaba doblando unos mapas antiguos en la oficina y accidentalmente dejó caer una pequeña fotografía enmarcada que estaba escondida bajo unos papeles. Era una niña de unos 13 años, con el cabello rubio y una sonrisa que iluminaba todo el rostro. El parecido con José era innegable. Ana sintió que no debía tocarla, pero la levantó para devolverla a su lugar. En ese momento, José entró, vio la foto en las manos de Ana y su rostro se contrajo. «Lo siento, José, Ann se me cayó», se disculpó Ana, ofreciéndole la foto a José y no la tomó. Se quedó mirando a la imagen con la misma intensidad con que un prisionero mira una ventana. «Y esa era Sofía, mi hija, era muy bonita, y en sí se fue hace 5 años». Un conductor ebrio. En su voz era plana, monocorde, como si leyera un obituario. Ana, en lugar de sentir incomodidad, sintió una punzada de conexión. Ella conocía el dolor de la pérdida, aunque el suyo aún no se había materializado por completo. Vivía bajo su sombra constante. «Yo sé lo que es tener miedo de perder a alguien», confesó Ana, mirando hacia sus manos. «Mi madre está muy enferma. El médico dice que solo podemos controlar el daño, pero no curarlo». José finalmente tomó la foto y la guardó de nuevo bajo la pila de documentos, como si la ocultación
fuera un acto de protección. Me recuerdas a ella, Ana, no en apariencia, sino en el espíritu. Sofía siempre luchaba por lo que creía justo. En esta revelación de intimidad cambió su relación. Ana ya no era solo la empleada, era alguien que compartía el lenguaje de luto con Ellen Joss. Empezó a preguntarle más sobre Juana, sobre las medicinas, sobre su vida. Sin que Ana lo pidiera, José aumentó el pago semanal, insistiendo en que ella estaba haciendo un trabajo de archivista especializado. Un mes después, doña Carmen abordó a José con preocupación. Señor, Ana está faltando al trabajo. Su madre no contesta el teléfono que usted le dio. José sintió un escalofrío de pánico. Lo había prometido a sí mismo a no se permitiría encariñarse de nuevo, no después de Sofía Namande, pero el miedo a que algo le hubiera pasado a Ana o a su madre lo consumió. Prepara el coche, Carmen, vamos a la dirección que ella nos dio. Encontraron el pequeño apartamento de Juana y Ana en un barrio humilde. La puerta estaba entreabierta. Juana estaba pálida, sudorosa, luchando por el aire. El nebulizador estaba desconectado. Ana estaba sentada a su lado, con lágrimas secas en las mejillas. No tenemos más medicinas, José, ni el nebulizador dejó de funcionar anoche. Traté de arreglarlo, pero Hans se encogió de hombros, exhausta. José reaccionó con una eficiencia que no había mostrado en años. En 20 minutos, llamó a su médico privado, un especialista de renombre en Barcelona. En media hora, Juana estaba en una ambulancia camino a un hospital privado, con José pagando por adelantado el ingreso. Mientras esperaban en la sala de espera, José miró a Ana, que se aferraba a su mano como si fuera un ancla. Ana, ¿por qué no me dijiste que era tan grave? No quería molestarte. Ya has hecho mucho por mí. A mi madre siempre dice que la enfermedad es una carga que cada familia debe llevar, pero somos una especie de familia, ¿no crees? Preguntó José. Somos dos personas que saben lo que significa la soledad. Ana asintió, apoyando su cabeza en el costado de José. Por primera vez en mucho tiempo, José sintió un peso familiar sobre su hombro. Un peso que no era dolor sino responsabilidad, y era extrañamente reconfortante. En Juana se estabilizó. El hospital confirmó que el cuidado intensivo era costoso pero necesario. José se negó a considerar el costo. Dijo a Ana que, a partir de ese momento, su única tarea era estudiar y visitar a su madre. Él se encargaría de todo lo demás. Ana sintió que su vida se había transformado de repente, de una lucha constante a una oportunidad increíble. Pero había algo que aún la atormentaba. Regresaron a la mansión de José. Era una tarde de primavera, y Ana estaba trabajando en un proyecto escolar en el gran comedor. Había recibido una invitación formal para el evento de fin de curso. Era el baile de padres e hijos, a una tradición anual en la escuela de Ana. Todas las niñas hablaban de los vestidos y de las coreografías que ensayarían con sus padres. José entró en la sala y la encontró mirando la invitación con una expresión de profunda melancolía. ¿Qué es eso, Ana? ¿Un baile? Ana dobló la tarjeta rápidamente. No es nada importante. José Anel se acercó y suavemente tomó el papel desplegándolo de nuevo. Leyó un baile de primavera, noche de estrellas, padres y hijos. ¿Por qué la tristeza? Ana respiró hondo. Su voz se quebró ligeramente al confesar su dolor más íntimo y recurrente. Todos tienen un papá para bailar. José, todos tienen a alguien que los sostenga. Y de vueltas, pero yo no. Mi madre está en el hospital, y a las lágrimas finalmente llegaron, limpiando el polvo de su alma. Todos tienen papá para bailar, menos yo. Nunca he tenido a nadie para esas cosas. Es el único día del año en que realmente siento que soy diferente, que soy huérfana, aunque mi mamá esté viva. El sonido de su llanto resonó en la inmensidad del comedor. José sintió que el puñal que había estado clavado en su propio pecho durante 5 años se movía, amenazando con desangrarlo. Pero esta vez, el dolor no era por su pérdida, sino por la pérdida de Ana. La imagen de Sofía bailando, girando en el jardín cuando era pequeña, golpeó a José, y Sofía adoraba el baile. Él siempre la había avergonzado con sus torpes pasos en las bodas familiares, pero ella siempre se reía y lo arrastraba de vuelta a la pista. Esa noche, José no durmió. Caminó por el pasillo vacío. Se detuvo frente a la puerta de roble a la llave. 5 años de promesa rota. 5 años de luto inmovilizador. Doña Carmen lo encontró de pie frente a la puerta, justo antes del amanecer. Señor José, ¿está bien? No, Carmen, no lo estoy. Tengo que entrar. Tengo que dejarla ir. Para poder sostener a Ana, José tomó la llave. Estaba fría. Sus manos temblaron mientras la insertaba en la cerradura. El clic resonó en la casa como un disparo. Abrió la puerta. El aire que salió era pesado, rancio, pero extrañamente dulce. Había un olor a polillas, a papel viejo y a un perfume floral desvanecido. El cuarto de Sofía era un santuario congelado en el tiempo. El escritorio, con un cuaderno de matemáticas abierto, la cama, deshecha, y en el centro de la habitación, colgando en un maniquí de costura, el vestido que Sofía iba a usar en su propio baile de primavera.
antes de que el destino interviniera. Era un vestido sencillo, de seda azul cielo, con encajes blancos. José se acercó al vestido, lo tocó. Sintiendo la tela suave, lloró. Lloró por la hija que había perdido y por el padre que había dejado de ser. Pero al tocar el vestido, sintió algo más que solo tristeza. Sintió una obligación. Dejó la habitación con el corazón más ligero y, sorprendentemente, con el vestido en sus manos. Al bajar, doña Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas. Señor, ¿llama al hospital, Ann? Asegúrate de que Juana está bien. Y luego, llama a la modista que hacía los vestidos de Sofía. Necesito que este vestido se ajuste, pero no para Ana, necesito que ella haga uno nuevo, idéntico, a la medida de Ana, y necesito clases de baile. Clases privadas en ahora en José se había despertado. El duelo ya no lo consumía, lo estaba impulsando. A partir de ese momento, la casa se llenó de un propósito frenético. José, que era un hombre de negocios implacable, aplicó la misma ferocidad a aprender a bailar. Contrató a un instructor que venía todas las noches. Sus pies de 58 años eran torpes y lentos, pero su voluntad era de hierro. Ana no tenía idea. José se aseguraba de que ella estuviera estudiando o visitando a su madre cuando él practicaba. Una tarde, mientras José revisaba los pasos de vals, se detuvo y miró al vacío. Había descubierto que el verdadero acto de bondad no es dar dinero, sino dar la parte de uno mismo que está más rota. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. Llegó la noche del baile de primavera. Ana estaba en su pequeño dormitorio en la mansión de José. Ann se había puesto el mejor de sus vestidos, uno que doña Carmen le había comprado, pero no era un vestido de baile, era un simple vestido de algodón rosa. José le había dicho que fuera elegante, porque irían a una cena especial en su lugar. Ella todavía sentía la punzada de la exclusión. El autobús escolar de su clase ya había pasado, lleno de niñas emocionadas y sus padres. José entró en su habitación. Llevaba un traje de noche impecable. Estaba nervioso, pero irradiaba una calma que Ana nunca le había visto. Ana, tengo que confesar algo. Hoy no vamos a cenar fuera. Ana lo miró, confundida. Vamos a tu baile. Ana palideció. José, no puedo. No tengo el atuendo y no tengo. No podía decir la palabra padre. José sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos. En primer lugar, si tienes el atuendo, señaló un gran paquete envuelto en papel plateado sobre la cama. Ana se acercó temblando y rasgó el papel. Dentro, colgaba un vestido de seda azul cielo, idéntico al que había visto en la foto de Sofía, pero perfectamente a su medida. Estaba acompañado por unas zapatillas de ballet nuevas. Doña Carmen me ayudó con la medida. Es el color de la noche. Ana, las lágrimas volvieron a los ojos de Ana. Era el vestido más hermoso que jamás había visto. En segundo lugar, continuó José, tomando aire, sobre tener a alguien para bailar. Yo no soy tu padre biológico, lo sé, Ann, pero durante estos meses me has enseñado a vivir de nuevo. Y John, yo me sentiría muy honrado si me permitieras acompañarte como tu figura paterna esta noche. Ana no pudo hablar, simplemente se lanzó a sus brazos, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Era un abrazo diferente a todos los demás. Era el abrazo de la aceptación, de la pertenencia. El auditorio de la escuela estaba deslumbrante. Luces de hadas colgaban de las vigas y la música orquestal llenaba el aire. Cuando José y Ana entraron, todas las cabezas se giraron. La presencia de José con su port elegante y Ana, radiante en el vestido azul cielo, era magnética. Ana se sentía como Cenicienta. Olvidó su ropa raída, el tráfico y las preocupaciones de su madre, a quien José había asegurado que estaba durmiendo cómodamente. El baile comenzó con la sección de vals tradicional. Ana miró a José, que estaba blanco como la pared. ¿Estás bien, José? Estoy aterrado, confesó él. A mis pies han olvidado todo lo que aprendieron en estas 2 semanas, pero no te defraudaré. Ann tomó la mano de Ana con firmeza. Cuando se acercaron al centro de la pista, la música comenzó. José dudó un segundo, buscando el ritmo. Ana, sintiendo su vacilación, le dio un ligero apretón en la mano. Tú me guías, José, Ann, yo te sigo. Y así, empezaron. Era un vals lento, elegante. José se movía con una gravedad que era más conmovedora que la perfección. Recordaba los pasos, los giros, y mientras giraban bajo las luces, Ana, que había llorado apenas unos días antes porque no tenía a nadie, ahora giraba en los brazos de un hombre que había roto el santuario de su dolor solo para darle esa alegría. En ese momento, la conexión era total. José no veía a Sofía, veía a Ana. Ana no veía a un millonario, veía al hombre que la había salvado a ella y a su madre. Al terminar el baile, la gente aplaudió con un fervor especial. No aplaudían el atuendo, sino la historia no contada que veían en sus ojos. Más tarde, mientras Ana bebía un jugo, la directora se acercó a José. Señor, usted no es el padre biológico de Ana.
¿verdad? Ella mencionó que su madre estaba enferma. Soy su padre de corazón. Señora directora, respondió José, poniendo una mano protectora en el hombro de Ana, y en cuanto a su madre, Juana, hemos estado trabajando arduamente para que se recupere. De hecho, tengo una sorpresa más para ambas. El epílogo de esta historia se escribió con tinta de esperanza. Una semana después del baile, Juana fue dada de alta. José no la llevó de vuelta al pequeño y húmedo apartamento. En cambio, las llevó a un apartamento en un barrio más tranquilo de Barcelona, pagado por un año, con la promesa de renovación si Juana se comprometía a seguir su tratamiento. Juana lloró al ver el sol entrando por las ventanas limpias. ¿Cómo podré pagarle todo esto, José? José, sentado junto a su cama, le tomó la mano. No tienes que pagarme, tienes que prometerme una cosa, que te concentrarás en tu salud y que permitirás que Ana sea solo una niña de 11 años por un tiempo, que estudie y juegue. Ana estaba matriculada en la mejor escuela privada. José insistió en que sus estudios fueran su único trabajo, aunque ella seguía visitándolo en la mansión para tomar el té y hablar sobre los libros que leía. Doña Carmen se convirtió en una abuela extraoficial. José visitaba a Juana regularmente. Se dio cuenta de que su afecto por Ana había abierto su corazón, pero también se había encariñado de Juana, respetando su fuerza silenciosa. Un año más tarde, José se desprendió completamente de su dolor. Vendió la mansión de Pedro Bis, pero no antes de entrar una última vez en la habitación de Sofía Né. Esta vez, la llave no tembló en su mano. Entró y tomó la foto de Sofía, la besó y la colocó en su billetera. La habitación de Sofía no era necesaria. El recuerdo de Sofía vivía ahora en la felicidad de Ana en el amor. No era algo que se podía encerrar, era algo que se debía compartir. José compró un apartamento más pequeño, más manejable, con suficiente espacio para él, Doña Carmen, y para que Ana pasara las noches de fin de semana. Y en cuanto a Ana, nunca más volvió a mirar una invitación al baile con tristeza. Tenía a alguien que la llevaba de la mano, a alguien que había elegido amar a pesar de no haberla engendrado. Tenía a José, el hombre que le enseñó que a veces, la verdadera familia es aquella que el destino te regala cuando más lo necesitas. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.